¿Y qué hace el juez Garzón? El juez Garzón abre una investigación para conocer el alcance de las denuncias presentadas y llegar a alguna conclusión, que es a la que provisionalmente llega en ese momento. ¿Y qué es lo que ha ocurrido en este proceso? Lo que ha ocurrido en este proceso es algo muy importante. Primero, que el Tribunal Supremo, como ya he dicho al principio, otorgue legitimidad histórica a dos organizaciones ultraderechistas, y particularmente a Falange, la española y de Pons, para denunciar al juez Garzón por haber investigado los crímenes del franquismo y particularmente las desapariciones forzadas de estas miles de personas. Eso es inadmisible en un sistema judicial democrático. Yo voy a poner un ejemplo de por qué se está produciendo ese fenómeno, de la respuesta del Tribunal Supremo en esos términos. En el Consejo del Poder Judicial anterior a este, no, el anterior a este, no, el otro anterior, en los años, a principios de los 90, hubo una propuesta de un grupo minoritario de consejeros del Poder Judicial, jueces y fiscales, en las que, con motivo de haber declarado el año 2006 año de la memoria histórica, con motivo del aniversario del fin de la contienda militar, un grupo de magistrados progresistas y de fiscales progresistas hicieron la siguiente propuesta a sus compañeros del Consejo del Poder Judicial, entonces dominado por una mayoría conservadora. Era el siguiente: que se hiciera una especie de homenaje o reconocimiento a aquellos servidores de la justicia, jueces, magistrados, fiscales y secretarios judiciales que vieron su carrera y su vida afectadas, convirtiéndose en víctimas de la guerra civil o posteriormente de la dictadura franquista. Esto es lo que propusieron. No puede haber propuesta más moderada y menos, podríamos llamar, radical en ningún sentido. Esta propuesta fue rechazada y por tanto no fue aprobada. Con lo cual el Consejo del Poder Judicial del Estado Democrático Español rechaza reconocer y prestar homenaje a las víctimas de la barbarie fascista en España, jueces y fiscales. ¿Y quién es el que encabeza el rechazo de esa propuesta? El vocal Adolfo Prego, magistrado del Tribunal Supremo y hoy miembro de la sala que se dispone a enjuiciar al juez Garzón por investigar los crímenes del franquismo y que representa el ala más extrema del conservadurismo judicial en España. Este fue el que encabezó el rechazo a esa propuesta, que finalmente determinó que no pudiera ser aprobada. Es compatible que este magistrado, Adolfo Prego, sea miembro de la Sala Segunda, que va a enjuiciar a Garzón y que ha adoptado decisiones muy graves respecto del juez Baltasar Garzón, y al mismo tiempo sea miembro destacado de organizaciones ultraderechistas españolas, como la Defensa de la Nación Española y otras parecidas, o que presente como españoles ilustres a personajes del revisionismo histórico del franquismo, como Pío Moa, lo cual es una vergüenza, pero es una vergüenza para la justicia y para el Poder Judicial y el Tribunal Supremo. ¿Qué ha hecho el juez Garzón? Yo creo que lo que ha hecho el juez Garzón es algo que no se le ha perdonado, y yo creo que era necesario que lo hiciera. Primero porque había unas víctimas que reclamaban tutela, amparo, reclamaban ser protegidos judicialmente ante el desamparo terrible que venían sufriendo desde hace tantos años, recorriendo España en búsqueda de que un juez excepcionalmente les autorizara a abrir una fosa y a excavar e identificar los restos y darles digna sepultura. Y sobre todo conocer la realidad de lo que significaba esto. Naturalmente, ante esa demanda de tutela judicial, esa demanda de amparo judicial, el juez Garzón hizo lo que tenía que hacer cualquier juez, que es hacer las mínimas diligencias necesarias para comprobar esa realidad, que fue lo que hizo, y practicar las diligencias indispensables. Pero al mismo tiempo lo hizo con algo que era evidente. No podía hablar de exhumaciones, de fosas comunes en España, de las llamadas fosas de Franco, sin ilustrar el por qué había todavía hoy restos de personas, de españoles desaparecidos en las cunetas o en las fosas. Yo creo que en ese sentido la respuesta de Baltasar Garzón ha sido no solamente la justa, sino la absolutamente indispensable y fundada en la ley. No hay otra alternativa y además lo marca así la ley procesal penal española.
Pero lo que no podía imaginarse nadie es que ante esa respuesta tan positiva, tan auténtica, tan efectiva, tan justa, pudiera estar detrás la extrema derecha con un aliado, el Tribunal Supremo. Esto es lo que resultaba algo realmente difícil de imaginar. Pero yo pienso que lo que más ha generado una respuesta tan dura por parte de la extrema derecha y del Tribunal Supremo y de la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha sido algo tan significativo como que hiciera lo que tenía que hacer, como decía, y es calificar penalmente los hechos que determinaron que hubiera fosas comunes en España. Es decir, calificar el golpe militar del general Franco. Y esto es lo que hace en una parte del auto que edita el 16 de octubre del 2008, y creo que lo tengo por aquí, si no se me ha perdido, en la que él hace, yo creo que lo que tiene que hacer un juez, y es definir unos hechos y luego darles una calificación penal, que era la primera vez que ocurría en España, 70 años después del fin de la contienda militar. 70 años después. Pero lo hizo. ¿Y qué dijo? Que esas exhumaciones y esas fosas comunes, y por tanto esos españoles desaparecidos, eran consecuencia de la acción desplegada por las personas sublevadas que contribuyeron a la insurrección armada del 18 de julio de 1936 y que estuvo fuera de toda legalidad y atentaron contra la forma de gobierno en forma coordinada y consciente, determinados a acabar por las vías de hecho con la República, mediante el derrocamiento del gobierno legítimo de España y dar paso a un plan preconcebido que incluía el uso de la violencia como instrumento básico para su ejecución. Esta frase es, por encima de todas, la causa de que ahora estemos donde estamos. Pero esto al mismo tiempo indigna profundamente, porque lo que dijo era exactamente dar a los hechos que ocurrieron en aquellas fechas y posteriores hasta el final de la dictadura su encaje en el Código Penal, que es lo que tiene que hacer un juez de instrucción, porque para eso se dedica a investigar delitos, y como aquello fue un delito, lo definió como delito y lo calificó y a continuación acordó lo que tenía que acordar. Yo pienso que en ese sentido la decisión de Garzón es yo creo que de una valentía sin límites, conociendo lo que ha sido la historia de España, el olvido, el silencio y la ausencia de una respuesta ante lo que significó el franquismo, la represión, la dictadura, etc. Yo creo que